Estábamos diciendo en la sesión anterior que el problema de la democracia es que al estar basada en la libertad y la igualdad tiene muchas dificultades de construcción. Hay al menos 5 grandes posibilidades, al menos, de ser demócrata, 2 radicales. El radicalismo de izquierda se llama anarquismo. El anarquismo es la tesis según la cual todos somos completamente iguales y por eso somos libres, y somos libres e iguales sin ningún problema. Pero los franceses dijeron que aparte de libertad e igualdad hacía falta la fraternidad, porque hace un cierto pegamento para 2 realidades que son muy distintas. Entonces, los anarquistas lo que hacen es convertir la fraternidad en solidaridad. La solidaridad es el gran concepto anarquista. Tenemos que ser todos solidarios. Y la solidaridad es sentimental, porque para ellos la razón es siempre coactiva. Por consiguiente, no debemos unirnos ni ser iguales por medio de la razón, porque eso sería ser iguales y unidos por medio de la constricción. Hay una manera muy rápida de decir eso. Buena parte del pensamiento de la Escuela de Frankfurt está construido sobre esa tesis anarquista. Ellos no eran anarquistas, pero bueno. ¿Cuál es el principio de unidad? La razón no puede ser, porque la lógica es implacable, la lógica es necesaria. Por consiguiente, si tú te unes por la lógica, te unes por algo que te constriñe. Esa es la idea anarquista. Si una cosa es lógica, no puedes decir la contraria. Entonces, los anarquistas lo que dicen desde su fundador, Bakunin, es que hay que hacer la unión sentimental del género humano. Tiene que ir por vía de sentimiento. Por consiguiente, el anarquismo es un radicalismo democrático de izquierdas que no puede llevarse a la práctica. Es absolutamente utópico. El radicalismo democrático de derechas es la tecnocracia pura. El tecnócrata diseña un modelo racional, al contrario que los anarquistas, es un modelo racional, pero como también son demócratas, es un modelo racional que nos hace a todos libres e iguales, pero que no tiene nadie que mande. No dependemos nadie de nadie, sino que todos somos libres e iguales gracias al perfecto sistema racional diseñado por la tecnocracia. Esa idea se ha metido mucho, empezando por Estados Unidos, y ha creado una palabra que les gusta mucho a los americanos, pero que ahora ya ha entrado en Europa y en todas partes, y que es governance. Ya no se habla de gobierno, porque gobierno implica siempre una persona que gobierna, sino governance es que, por decirlo así, las organizaciones funcionan por sí solas. No hace falta capitán, eso es. El governance, que ahora está tan de moda entre todos los expertos en
cultura de la empresa, es una utopía anarquista pero de derechas. Es lo mismo, es utópico. Sin duda ninguna, porque es imposible un gobierno ordenado y pacífico si no hay relaciones humanas de fondo, y cuando hay relaciones humanas de fondo, pues hay paz, pero también hay conflictos que alguien tiene que ser capaz de resolver. Bien, esas son las dos formas utópicas de la democracia. Las otras tres formas son las que he dibujado y en la sesión anterior. Y en concreto existen dos grandes utopías que son el socialismo y el liberalismo capitalista. Las dos son formas democráticas. ¿Por qué? Porque su finalidad es la libertad y la igualdad, pero son contrarias, porque el socialismo dice: pongamos primero la igualdad y llegaremos a la libertad. Eso es lo que dice, por ejemplo, Carlos Marx: si ponemos la dictadura igualitaria del proletariado, al final llegaremos a la sociedad sin clases, en la que todos seremos libres e iguales. Eso es lo que dice Carlos Marx, que es el socialismo científico. Les he hablado de mi maestro, es que ya como hablo tantas clases, no. Mi maestro, que era un pensador filosófico clásico, social, no socialista sino social, católico, más bien de derechas. Un día era catedrático en la Universidad de Madrid, era un hombre genial, y un día vino y me dijo: me he hecho marxista. Maestro, no me lo esperaba. ¿Cómo ha sido? Su conversión. ¿Cómo ha sido esa conversión repentina? Dice: es que este curso ya estoy harto. Yo estoy a favor de la sociedad sin clases, porque ya estoy dando demasiadas clases. Y así... Yo no aguanto seguir dando tantas clases. Bueno, la sociedad sin clases es la utopía socialista en la cual ya no solamente seremos iguales, sino que también todos seremos libres. La utopía liberal capitalista es la contraria. Vamos a dejar total libertad al principio, y la libertad tiene tanta fuerza que generará la igualdad. Eso es lo que dice Adam Smith con su famosa Invisible Hand. La mano invisible hace que cuando hay libertad de mercado se ordene la sociedad. Y eso en la actualidad, dado que no acaba de salir bien, en la actualidad se llama la teoría de la tarta. Todo liberal capitalista lo que dice es: si ampliamos la tarta, habrá cada vez menos problemas. ¿Por qué? Porque hay más para repartir. Entonces, cuando a todo el mundo le toca algo, lo primero que logramos es que ya la gente no quiere disparar, porque todo el mundo tiene algo que perder, ya se hacen moderados. Y si seguimos ampliando la tarta, caminamos hacia el infinito, aunque parezca mentira, es la utopía norteamericana. ¿Y qué significa? Los libros de economía, como les dije, ya no dicen que la economía es la ciencia de distribución de bienes escasos. Han quitado eso, porque piensan que los bienes ya no van a ser escasos. Entonces, en el infinito, como dicen los matemáticos, todo es indiferente, porque todos tienen todo lo que quieren. Por consiguiente, en el infinito todos somos iguales. No hay diferencia. No hay diferencia porque no hay límites. Para que haya límites tiene que haber
perdón, para que haya diferencias tiene que haber límites. En el infinito no hay límites, por consiguiente, si la tarta es infinita, somos todos iguales. Y al mismo tiempo, como es infinita, somos libres lo que queramos. Esa es la utopía liberal capitalista, sí. ¿Eso significa que no existe el Estado ideal ni la sociedad ideal? Yo creo que no. Yo creo que todo eso, las 4 formas democráticas que he dicho hasta ahora, me parecen las 4 utópicas, e históricamente se han mostrado todas como utópicas. La única que aguanta es el liberal capitalismo, pero tiene los años contados. No diré los días porque le quedan unos cuantos años, pero tiene los años contados. Es imposible. No es que la utopía es lo que no se aplica en la realidad, ¿no? Utopía es lo que nunca puede llegar a ser real. Entonces, ¿qué es la utopía de esas 4 formas? Que nos prometen que va a haber libertad e igualdad al mismo tiempo, pero no nos lo pueden dar, ninguna de las 4. Esa es la utopía. ¿Cuál es la única forma no utópica de la democracia? La de la clase media, en la cual lo que hay es pragmatismo. ¿Y qué dice el pragmatismo? Bueno, la libertad total y la igualdad total no son posibles, pero vamos a ser, por eso los grandes demócratas son los británicos, vamos a ser razonables, la razón razonable. Vamos a no exagerar, eso es típicamente británico. Vamos a no exagerar, vamos a hacer lo que se pueda de igualdad, lo que se pueda de libertad y ponernos de acuerdo con una clase media amplia, con una convivencia pacífica y adelante, muchachos. ¿Por qué? Porque lo que te vienen a decir, pero no vas a atrever a decirlo porque nadie puede hablar sobre la democracia, es porque las 4 formas democráticas no funcionan. Ahora, la paradoja de la democracia es que la única forma funcionante de la democracia es a la que renuncia a la perfección de su divisa. Si renuncio a tener libertad e igualdad perfectamente al mismo tiempo, entonces puedo funcionar. Eso es la democracia moderada, eso es el centrismo. El centrismo funciona. ¿Por qué? Porque ha renunciado a querer la perfección de la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Funciona, naturalmente, mientras haya clase media. Si no, no funciona. Si no, es una ficción. Vivimos de ficción. Y por cierto, esa ficción la mantienen muchas veces, en buena parte, los que se autodenominan defensores de la democracia, que son algunos grandes de los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación crean un imaginario cultural y social en el que parece funcionar el sistema, cuando de hecho no está funcionando. Es decir, vivimos fuertemente, un momento, bajo la presión de imaginarios sociales. Pero lo que quiero mencionar, porque es lo último que quiero hacer antes de acabar este curso, es que no hay sociedad si no hay una cierta unidad. Por eso la única democracia es la que funciona dando una cierta unidad social, porque da paz y unas relaciones razonables. Pero luego hay otro nivel de unidad más profundo, que ese es el que indica no la diferencia de partidos, sino la diferencia de sistemas políticos, que no es lo mismo. Y ahora voy a ir a eso. Sí, Suá, por favor. Me preocupa en parte lo que usted dice sobre la democracia, porque si vivimos en una utopía, ¿cómo se ejerce el buen gobierno por un lado y el buen ejercicio de la ciudadanía? ¿No?
creo que voy a intentar responder con lo que ahora voy a decir. Si voy a completar este cuadro que me ha quedado bastante bien, ¿eh? Se puede decir moderado. ¿Por qué? Porque moderado en español lo solemos entender como ni mucho ni poco, pero no es el significado originario. El significado originario de moderado es hecho según el modo que le corresponde. Una persona moderada no es la que hace siempre 50-50, ni mucho ni poco. Una persona moderada es la que hace lo que tiene que hacer del modo correspondiente a lo que tiene que hacer. A veces será 90%, otras 25% y otras 50%. Lo importante para que sea moderado es que sea del modo adecuado a eso. ¿Por qué al centrismo se le puede llamar moderado? Por lo que he dicho antes, porque el centrismo es el único modo en que funciona la democracia bien. Es el modo que se corresponde. Los otros modos son todos desequilibrados y utópicos, las dos cosas, desequilibrados y utópicos. Bueno, entonces, a la pregunta que me hacía Suar. Hoy día, como la democracia es un dogma, pues cuando todo el mundo empieza a hablar de política, empieza a hablar de si es de izquierdas, de derechas, si es socialista, si es liberal moderado, socialista moderado, radical de derecha, izquierda, centro, en fin, todo tipo de caleidoscopio de todas las posibilidades. Eso es lo que hoy día se ofrece en el mercado democrático. ¿Quién es un gobernante legítimo ahí? Pues en realidad el que es moderado, es decir, el que es moderado y es correctamente moderado, es porque es el que establece la unidad posible dentro del sistema democrático. Si no hay unidad, no hay sociedad. Y si no hay sociedad, ¿para qué está gobernando? El moderado establece una cierta unidad social y por consiguiente es el gobernante legítimo. Moderado en el sentido que acabo de decir. A veces el gobernante moderado será más de izquierdas, un poco más, y otras veces será un poco más de derechas por lo que está pidiéndole el tipo de sociedad que tiene en la mano. Mirando. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que aunque lo haga muy bien desde ese punto de vista, y es muy digno de aplauso, la sociedad sigue siendo algo basado en unidades superficiales y no hay unidades de fondo. Entonces aquí es donde viene la diferencia a la que antes me refería entre la monarquía y la república. El régimen democrático, aunque por ejemplo España, como hemos hablado antes, es una democracia monárquica, bueno, eso es un arreglo, lo que se suele llamar un parche. Un parche que ha funcionado bastante bien, a veces los parches son necesarios y vamos a ver cómo continúa en el futuro.
El pensamiento democrático de por sí es republicano, porque se basa sobre la primacía del individuo. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hace la Revolución Francesa? La americana es distinta porque no tenían problemas, porque tenían espacio. La ley del divorcio para que cada uno haga lo que quiera en el plano del matrimonio. Segundo, cerrar los conventos, cerrar las iglesias y lo que se llamaba la constitución civil del clero. Es decir, la legitimidad social no se basa ni en la familia ni en la iglesia. Tercer punto que la democracia hace, y que les costó un poco más de trabajo, pero lo acabaron haciendo, la enseñanza está en manos del Estado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las tres columnas de las que hemos hablado en otros momentos, sobre las que se construye toda sociedad sólida, toda sociedad con raíces profundas, que es sociedad con una identidad profunda, que son la familia, los centros de enseñanza, de educación, y la iglesia. Todo eso, que es lo que al construir la sociedad le daba también su identidad de fondo y por consiguiente su legitimidad. ¿Quién es un gobernante legítimo? El que respeta la unidad que hay en una sociedad. Consciente, cuando ya hay una unidad de fondo, pues el gobernante legítimo es el que respeta esa unidad de fondo, que es la identidad de fondo. Hay una película, creo que era de Enrique II, a veces las películas, ahora cada vez hacen menos películas de historia, bueno, digo eso porque veo poco cine, pero creo que ahora hacen menos películas de historia que antes, pero había algunas muy buenas. Creo que era Enrique II, que su padre antes de morir le dice, bueno, te traspaso el reino, sobre todo, la familia no le dice nada porque en aquella época era evidente que eran todo familias, ¿no? Le dice, sobre todo, no te metas con los frailes y los curas, porque la sociedad estaba construida sobre la religión. Entonces, bueno, tú puedes hacer el bestia en privado, y de hecho los reyes en privado hacían, y de vez en cuando hacían unas cosas lamentables, pero tú no puedes perder tu legitimidad. Ahora, en el momento en que la sociedad no se construye sobre esas tres columnas, el principio de identidad social y por consiguiente legitimidad social cambia completamente. Ahora, siguiente paso. ¿Qué buscamos todos en la vida? Bueno, había una canción antigua que decía, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, no, todos buscamos en la vida dos cosas: la paz y la libertad. La paz me da serenidad y la libertad me da alegría. ¿Tienes el hombre feliz? Una persona feliz es una persona que está en paz y alegre. Si tiene 37.000 millones de cosas pero no tiene esas dos, no es feliz. Si tiene esas dos, aunque le falten 37.000 millones, es feliz. Si alguien piensa lo contrario, lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es la política? Es el intento de duplicar eso en la vida social externa. La sociedad debe poner todo para lograr que también exteriormente
tengamos paz y libertad, en la medida mayor posible. ¿Por qué? Pues porque, aunque la paz y la libertad son sobre todo interiores, pero el ser humano necesita también, como es lógico, la exterioridad. Tengo que poder exteriorizarlo. Entonces, cuando se hacía antiguamente la teoría de las dos espadas, etcétera, etcétera, eso tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque decía, los dos poderes eran la Iglesia y el rey. Eran poderes distintos. Pero ojo, los dos eran religiosos. ¿Por qué? Porque estar en paz y en libertad, eso es un regalo de los dioses, o de Dios si uno cree en un Dios único. ¿Quién te da eso en tu mundo interior? La religión. ¿Quién te da eso en tu mundo exterior? La política. Por consiguiente, los dos están obrando en favor del ser humano y los dos tienen que colaborar para lograr esa finalidad común. Digo, como dar paz y libertad a un ser humano es darle todo su desarrollo como ser divino, el rey de la creación es el ser humano. Por eso en la Edad Media se hacía una cosa que ahora a la gente le parece increíble, que es que al rey le ungían como si fuera un obispo. Y no era obispo, era un aceitito, el ungimiento es un aceite que te echan y tal, te ungían como rey. Pero eso quiere decir, tú no eras cura, ni obispo, ni fraile, pero tú representabas a Dios para la paz y la libertad de los ciudadanos. Y tú tenías la obligación de garantizar la vida familiar, educativa y religiosa. ¿Qué sucede entonces? Que cuando ya no hay familia, ustedes me entienden, estoy hablando de manera genérica, cuando ya no hay familia, cuando los centros de educación están en manos del Estado, de funcionarios que si quieren lo hacen bien y si no mal, y cuando la religión está subliminalmente perseguida, y a veces no solo subliminalmente, los seres humanos seguimos necesitando la paz y la libertad. ¿Quién nos la dará? Respuesta, el Estado. Por eso, perdón un momento, por eso la democracia es imposible sin Estado. De ahí la utopía tanto de la gobernanza como del anarquismo. ¿Qué dice el socialismo y el liberalismo? El socialismo dice mucho Estado, el liberalismo dice poquito, pero ninguno de los dos puede prescindir del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ente que me garantice la paz y la seguridad. De hecho, ese famoso Estado mínimo que predican los liberales, si vas a los libros de los liberales les preguntas, oiga, ¿su Estado mínimo en qué consiste? Y la respuesta es, solo me garantiza la seguridad y la libertad. Con tal de que el Estado me garantice que yo voy a andar seguro por la vida y que soy libre, que no se meta en nada más. Que cuando el Estado se mete en más cosas, lo estropea. Pues sí. Además, otra cosa más que no se suele decir, pero un momento, y que sobre todo el liberalismo se lo tiene callado porque no le interesa decirlo, no le interesa presumir de Estado, porque quieren Estado mínimo. Pero el Estado liberal no solamente tiene esas dos funciones, tiene una tercera función importantísima, y sobre todo importantísima para la oligarquía, no solo, pero sobre todo. ¿Saben cuál es? Imprimir moneda. Tú puedes presumir
de que no te gusta el Estado, como tantos liberales. Pero le digo, como te gusta tampoco, pues no vamos a imprimir moneda. ¡Hombre, por favor! Necesitamos los soles. Ah, necesitas los soles, ¿no? ¿Qué va? ¿Los vas a imprimir tú? Si los imprimes tú, a lo mejor la gente no te los toma. ¿Lo va a imprimir el Partido Comunista? Todavía menos. ¿Quién lo imprime? El Estado. Si el Estado imprime el dinero, te vas a tener que tragar el Estado. No te va a quedar más solución, querido amigo. Entonces, no hay sistema democrático posible sin el Estado. Y por eso Hegel, ya se lo mencioné otro día, dice con toda razón que el Estado, en el mundo moderno, eso no lo dice, pero es lo implícito, el Estado es Dios en la tierra. Porque es el que me garantiza todo lo que antes me garantizaban instituciones que en el fondo eran religiosas. La familia era una institución estable y constante porque era religiosa. La religión y la enseñanza estaba casi toda en manos de Occidente. Una vez que has quitado la presencia de Dios en la sociedad, siendo la presencia de Dios, ¿por qué mis padres me tratan bien? Me podían pegar un tiro. Me tratan bien, dice usted, por instinto. No, los seres humanos no tenemos instintos, esos son los animales. Por una inclinación que trasciende la pura materialidad. Es decir, cuando tú has anulado la presencia de la divinidad en familia, religión y educación, tienes sin embargo que tener un Dios, porque tienes que tener a alguien que te dé seguridad y libertad, y ese Dios es el Estado, sea pequeño, sea grande o sea intermedio. ¿Alguien quería preguntarme? Solo una consulta, y si eso lo hacemos una analogía al tema empresa, las empresas en realidad estarías viendo siempre un caso de oligarquía, que son los directores y las planas superiores, colaboradores, empresariales. Usted decía en una parte que lo que puede ser sostenible es que se crezca la democracia media, la burguesía media. En este caso sería una empresa, la mayoría de los trabajadores, los colaboradores en sí. Entonces, ahí hay un tema que el otro día escuchaba en la radio, hablando del tema de gobierno, que decía es que lo que pasa es que hay sueldos muy altos y sueldos muy bajos, y que no es posible, y por eso es lo que afecta mucho en el Estado. A nivel de empresa, entonces, ¿cuál sería algo sostenible en el tiempo? Que las bandas salariales sean muy cortas. Bueno, le agradezco mucho. Yo creo que la democracia se fundamenta sobre, me refiero a la democracia de los últimos siglos, sobre el famoso par Estado-mercado. Entonces, al Estado se le dio la tarea de cuidarse de la sociedad y de las personas, y el mercado se cuidaba de generar beneficios. Entonces, según ese esquema, la sociedad se te desequilibra un poco. No puede el Estado, teóricamente, dedicarse a ganar dinero, porque lo que tiene que hacer es garantizar la paz social. Pero no puede garantizar la paz social si no tiene dinero, con lo cual necesita que alguien se lo dé, y ese que se lo da es el mercado. Entonces, el Estado no debería poder meter la mano en el mercado. ¿Por qué? Porque el dinero se hace con la iniciativa privada. Si tú a la gente le quitas la iniciativa, pues la economía no vive, no crece, ¿no? Entonces, el acuerdo, digamos, el arreglillo que hace la democracia moderna es: te dejo que ganes más dinero que los otros y seas un poco desigual, pero luego me das tú a mi dinero y yo me preocupo de los que tienen menos que tú en la empresa.
y tú me pagas impuestos y ya no me ocupo. Bueno, entonces, ese esquema funciona mal y sobre todo los empresarios deberían rechazarlo. ¿Por qué? Porque el Estado se queda con todo el prestigio de ocuparse de las personas, punto 1. Punto 2, le tiene que pagar montones de impuestos al político. Y punto 3, le tiene que dar porcentaje bajo mano. Con lo cual, ese es un esquema que no debería interesar. ¿Qué es lo que le interesaría al empresario, me parece a mí? Pues algo muy fácil, de lo que ya creo que hablé aquí, que es ser capaz de formar una identidad en la empresa. Es decir, conseguir que la gente en la empresa sienta la empresa como cosa propia. Eso no quiere decir que todos tengan que tener el mismo sueldo. Es lógico que haya diferencias, pero como usted bien decía, si las diferencias son enormes, eso no tiene sentido. Es decir, lo que está pasando ahora mismo con los famosos stock option, eso carece de sentido. No puedes pagar a uno 1.000 euros al mes y luego pagar a un presidente multinacional 300.000 al mes. Eso es una locura, no tiene sentido. Otra cosa es, pero eso está pasando, no digamos nada en Estados Unidos. Claro, no digamos nada en Estados Unidos. Tú lo que sí puedes hacer es gastarte 250.000 en capitalización para mejorar la empresa. Pero quedarte tú de sueldo 300.000 al mes y darle a tu gente 1.000 al mes. 750. Bueno. Eso. Eso naturalmente tú luego no puedes pretender. Si haces eso, no puedes pretender tener cohesión social dentro de tu empresa. Tienes a la gente porque no se puede marchar a otro sitio, pero en cuanto se pueda se irá. Tú tienes una empresa que tiene una cohesión interna muy débil. Entonces, el punto, yo creo que por el que los empresarios tienen que luchar es, vamos a hacer empresas cohesionadas, en las que las reparticiones estén más equilibradas, ¿no? Porque lo otro me parece a mí que realmente no tiene sentido. ¿Qué pasa cuando hay empresarios que no quieren cambiar? Cosa que sucede con relativa frecuencia y que son además los empresarios que te ponen el dedo del ojo y te dicen: o eres astuto o se te come la vida, déjate de idioteces éticas o lo que quieras. Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de gente? Facilísimo. Está pasando hoy y ha pasado siempre, que para conservar una posición de privilegio injusta tienen que comprar al poder. No tiene otra solución. Y entonces te llevas la sorpresa de que muchos presuntos gobiernos de izquierda, está pasando hoy, pero ha pasado siempre, muchos presuntos gobiernos de izquierda de pronto se descubre que están pagados, que le están pagando bajo mano. ¿Para qué? Para que les dejen en la situación en que estaban, o por lo menos para que la maquillen un poco. Es decir, bueno, el Estado va a quitarle a usted un 15% en vez de un 10% como le quitaba antes. Bueno, muy bien, es un maquillaje, pero tú sigues ganando 700 veces más que el otro. ¿Y por qué te lo permiten? Porque estás pagando. Y eso es el everyday life. Abran ustedes la prensa y vean lo que pasa con presuntos gobiernos de izquierda que de pronto, al terminar su periodo, van a la cárcel con relativa frecuencia. Bueno, entonces yo creo, por consiguiente, que no me gustaría ser ni utópico ni, ¿cómo diría?, ni hipócrita.
no tiene todo el mundo en sociedad las mismas necesidades. Yo fui un modesto decano. Ser decano de una facultad pues no es precisamente ser Obama. Y yo vi que a los pocos años de estar decano tenía más necesidades que antes. Tenía mucha gente que yo había conocido en la facultad, no sé qué, que tenía que invitarles, que no sé qué, que no sé cuántas. Entonces, la situación social es pura demagogia decir todo el mundo gana igual y punto. Eso es demagogia. Una gente necesita... es que usted ya está jubilado. Bueno, de acuerdo, pero es que yo, después de tantos años de vivir, tengo un montón de compromisos. Usted tiene 25 años y tiene pocos compromisos. Sí. Bueno, lo que hay que hacer en todo eso es lo que se llama justo. Y eso es tan justo que el propio Carlos Marx lo dice. A cada uno según sus necesidades. No dice a todos lo mismo, sino a cada uno según sus necesidades. No es un demagogo. Carlos Marx es un equivocado, pero sus análisis sobre el capitalismo son buenos, y cuando habla de eso no es un demagogo. Las cosas que está diciendo son correctas. Bueno, ¿qué es lo importante entonces para terminar? Yo creo que lo importante es, punto 1, vean, voy al escándalo final. Punto 1, acabar con el Estado. Vean que hablo escandalosamente. Sí. Punto 1, acabar con el Estado. Mañana, no, imposible. Ojo, usted creo que me ha entendido. No he dicho acabar con el gobierno político. El gobierno político es siempre necesario. Pero el gobierno político es una institución de la sociedad. Mientras que el Estado es la duplicación ideal de la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolverle su poder a la sociedad. Pero no podremos nunca devolverle su poder a la sociedad si no reforzamos la familia, la religión, la educación. No podremos devolverle el poder a la sociedad. Una vez que le hemos devuelto el poder a la sociedad, tenemos que hacer un segundo paso, que es fortificarla para que cada uno se haga responsable de que la sociedad tenemos que sacarla adelante entre todos. Es decir, que no es el Estado el que tiene que hacer todo. ¿Por qué insultan ahora tanto a los políticos? Culpa de los políticos. No porque lo hagan mal, porque ellos figuran ante la gente como quienes tienen que resolver todo, pero no pueden. Obviamente no pueden. Pero lo que pasa es que la idea de Estado es la idea de que me resuelven mis problemas. Y no puede. Porque siente, usted me ha engañado. Pues sí, en cierta medida sí. Pero a veces no por mala voluntad del político, sino porque es un político estatal. Y entonces resulta que la gente espera que le resuelva todo, cuando no puede. Y además, si el Estado tiene que resolver todo, tú te conviertes en un vago que no hace más que pedir. Las sociedades actuales funcionan así. Estado, dame. Estado, dame. ¡No! Hay que devolver el poder a la sociedad y en un segundo momento decirle a la sociedad y enseñarle que la sociedad sale adelante con la iniciativa de todos. Y cuando eso empieza a funcionar bien, tenemos lo que se llama una verdadera sociedad civil. Eso es una sociedad civil, la sociedad en la cual cada uno es consciente de su lugar en sociedad y de su responsabilidad en sociedad. Y que entre todos, armoniosamente, tenemos que sacar adelante. Ahora, fíjese lo que pasa, y termino. En el momento en que
no tenemos que sacar la sociedad adelante entre todos, sino que es el Estado el que la tiene que sacar. Entonces resulta que todo se juega a ver quién tiene el poder en el Estado. Porque fíjate, las luchas terribles son quién se hace con el poder en el Estado. Porque todo lo que pase después depende de que tiene poder en el Estado. Y estamos viviendo en una época de... Si ustedes escuchan muchas discusiones parlamentarias, están a un nivel de infantilismo. Yo soy bueno y tú eres malo. Pues no, es al contrario. El bueno soy yo, el malo eres tú. ¿Por qué? Me lo ha dicho mi papá. Es un nivel de infantilismo. Es continuo que un partido en la oposición diga: esa ley que ustedes presentan es insoportable. Llegan al poder y la hacen. Eso pasa 300.000 veces. Porque un parlamento es un conjunto de actores infantiles. ¿Por qué? Porque todo se trata de hacer el truco para ver quién tiene poder. Porque el poder está íntegramente en el Estado. Si devolvemos el poder a la sociedad, seguirá siendo necesario el gobierno político, pero no habrá un Dios llamado Estado cuya manipulación, porque el problema del Dios Estado es que es manipulable. Si tú le pones, como a alguna gente que yo conozco, 30 velas a Santa Rosa de Lima para aprobar la asignatura que no has estudiado, entonces resulta, ¿qué es lo que resulta? Suspende la asignatura y pierde la fe. Dios no me ayuda. Pero con el Estado es un Dios manipulable, porque le pago impuestos. Porque ese tipo de Dios no nos interesa. Nos interesa el gobierno político, pero no nos interesa ese ente. Nos interesa devolver el poder a la sociedad civil. Bueno, y ahora vamos a descansar un poquito y luego íbamos a hacer un examen, por lo visto, ¿no? Sí. En el Perú, en el siglo XX, más o menos en los años entre 20 y 30, los que podían votar solamente eran los grandes contribuyentes. No votaban ni todos los hombres ni las mujeres. ¿Qué le parece eso? Bueno, no en el Perú, en el mundo entero. Si usted estudia historia del derecho, y en concreto en los capítulos que dedica al derecho que tiene que ver con el Estado, ahí se ve que en muchos países, hasta entrado el siglo XX, había lo que se llamaba democracia censitaria. Solo podían votar los inscritos en el censo, y solo podían estar inscritos en el censo los que tenían un nivel de riqueza a partir de un cierto momento. De manera que las democracias durante mucho tiempo fueron censitarias, pero después, cuando dejaron de ser censitarias, siguieron votando solo los hombres. Y luego ya vinieron las famosas sufragistas, que consiguieron poco a poco que votaran también las mujeres. Bien, todavía hay cantones en Suiza, país que lleva fama de ser el más democrático del mundo. Todavía hay cantones en Suiza donde las mujeres no tienen permiso de votar. O sea, que no crean que era una cuestión del Perú. Este asunto... Más que la mujer, que voten los que tienen más dinero, digamos. No, eso es la democracia censitaria, como he dicho. Solo votan los que pagan, los que tienen dinero. ¿Qué sentido tiene? Pues eso, el sentido que tiene es muy fácil. Que la democracia la introdujo la burguesía alta. El voto puede ser más responsable de aquel que arriesga más su voto, porque si no tiene no arriesgar, pues, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, eso es perfectamente posible, pero lo cierto es que según la ortodoxia democrática,
no debería ser así, porque deberíamos ser iguales. Otra cosa es que sea más prudente lo que usted dice, pero no responde a la ortodoxia democrática. Profesor, si usted está abogando por la anulación del Estado, poco a poco, y propone el gobierno político, hoy en día no podemos entender un gobierno político sin las instituciones. Claro, pero las instituciones son, como usted ha dicho, son cristalizaciones sociales, ¿correcto? Entonces, pero las democracias hoy en día se mueven mediante instituciones y el Estado es una institución. En concreto tiene 3 grandes instituciones: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos combinar? Bueno, es que cada una de las cuestiones que me ponen es interminable. En primer lugar, en la democracia de instituciones, porque no hay ningún régimen político que pueda no tenerlas, ningún régimen político desarrollado. En segundo lugar, el problema de las instituciones democráticas es que no han surgido de la sociedad, sino que las crea el Estado. Esa es una diferencia importantísima. Pierde la sociedad su iniciativa. Y con respecto a la división de poderes, sobre ese tema sí que no tengo tiempo porque, como decía Álvaro, voy a citar solo ya varias veces citado Álvaro Dors, uno de mis maestros queridos. Álvaro Dors decía, no, la división de poderes es falsa, no es posible. Lo que es posible es la división de funciones del poder. 3 poderes no pueden gobernar una sociedad, es imposible. El poder tiene que ser uno. Sin unidad del poder no puede, si no hay presidente en la empresa, no se puede gobernar. Lo que pasa es que una buena empresa, aparte del presidente, tiene directores generales, etcétera, etcétera. Si hay 3 poderes, la mentira de los 3 poderes es que les llaman poderes. Ahora, si el poder único social tiene funciones judiciales, tal, eso sí me parece bien. Pero el problema de la democracia es que se cree que son poderes y no pueden serlo. Bueno, la prueba más clara es la siguiente: ¿quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? ¿El ejecutivo, el legislativo o el judicial? En todos los países se ha pasado por peleas que son de chiste. Cuando al ejecutivo no le interesa, le larga el muerto al legislativo, y el legislativo se pelea y dice que decidan jueces, y cuando el juez decide mal, el gobierno cambia al juez, que es lo que ha pasado en España. Y ahora mismo, ¿quién manda en la democracia? Los grupos dirigentes de los partidos, porque esos controlan el legislativo, el cual lo único que pinta es para poner el ejecutivo, el cual se encarga de poner a los jueces. Con lo cual tenemos 3 poderes, pero el único poder son los directivos de los partidos. Esa es la realidad de las democracias ahora. Los parlamentos son un chiste. Los jueces están puestos por los políticos. Manda al ejecutivo, pero ¿quién pone al ejecutivo? El partido que ha ganado. Por supuesto estoy exagerando, en todo momento, si no exageras no explicas. Por supuesto que hay jueces buenísimos y justos, y por supuesto que hay algún parlamento suelto donde alguien dice algo en serio y no simplemente para descalificar al partido contrario, que es a lo que se dedican. Por supuesto que hay algunos que sí, pero en general el sistema conduce a eso. Bueno, hay que descansar.